Sabemos que hay grandes sacrificios, ¿no es cierto? Especialmente ustedes que vienen desde la zona rural, levantarse temprano, el transporte, la parte monetaria también influye, pero espero que sea de mucho agrado para ustedes. Este es un espacio de compartir experiencias, de compartir saberes. Entonces, la bienvenida y muchísimas gracias por toda la participación que tenemos el día de hoy. Ok, vale. ¿Vale un poquito? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tienes que mantener? Ok, vale. Perfecto. Como decía el doctor Forero, la presentación el día de hoy es sobre los retos y desafíos de la educación rural en el Valle del Cauca. También pues ya nos conocen, digamos, la mayoría de instituciones educativas donde hacemos presencia, y es con una pasión muy grande el poder estar con ustedes y compartir este tipo de vivencias que ustedes tienen en sus instituciones educativas y que de alguna manera les prestamos el apoyo, o cuando ustedes nos necesitan, ahí tratamos de crear una sinergia entre la Secretaría de Educación y las instituciones educativas. Sigamos. Para iniciar, está esta frase que es de Anthony de Melo. Es un escritor y es un sacerdote judista, que dice: hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Entonces, para que reflexionemos acerca de ella. La guerra durante muchísimos años pues nos ha dejado muchas secuelas. Entre ellas, pues lo que tiene que ver con la crisis económica, y cuando hay crisis económica eso tiene unas implicaciones en educación, en salud, en muchísimas cosas que es el desarrollo tanto de la comunidad y de la sociedad. En el año 1927 se concluyó o iniciaron pues unos debates acerca de qué implicaciones o qué causas y qué efectos tenía la guerra. Y ahí en esa parte se concluyó que la crisis económica afectaba bastante la educación. Como la crisis económica, la mayor parte afecta a la población rural, a las personas y a la población más vulnerable, entonces se concluyó que en esa época todos los niños y las niñas habían desertado en la escuela. Eran pocos los niños que podían asistir debido al conflicto. Hacia el año 1931 nacen las escuelas de agricultura. Entonces fueron creadas para traer los niños otra vez a la escuela, para limar todo lo que tenía que ver, y más como la economía de nuestro país es, digamos, un 80% agricultura, entonces por eso se crearon las escuelas de agricultura según la ley 132. Durante ese periodo, hasta el año 1932, se unió la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros creó 5 instituciones, 5 granjas, en donde conjunto con el Estado pues le dieron la oportunidad a los diferentes jóvenes del campo. ¿Por qué la Federación de Cafeteros? Porque nuestra base económica ha sido el café durante muchísimos años. Durante el periodo del 1932 a 1941 hubo una digamos, una crisis o algo así, una reforma, que es la reforma agraria. ¿Qué implicaciones tuvo esa reforma agraria? La reforma agraria, como la base es nuestro café, entonces dijimos, no, tenemos que potencializar el trabajo en el campo, tenemos que crear jóvenes, otra vez, que se llenen y trabajen en el campo en pro de toda la comunidad y para sacar adelante todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Hacia el año 1959 están los programas y núcleos de los internados escolares. Sabemos que nuestras zonas rurales pues son zonas bastante dispersas, entonces ahí con base en eso se crearon todos los internados. En este momento tenemos, creo que son 3 internados, dos internados, ninguno oficial. Ok.
Hacia el 1965 se crearon las escuelas vocacionales agropecuarias con la iniciativa de generar ya técnicos en el área agropecuaria, y de ahí hacia el año 1966 ya tenemos los institutos técnicos agrícolas, ¿no es cierto? Esas se trabajaron junto con la federación ha sido un aliado bastante importante, la Federación de Cafeteros. Desde todo ese tiempo hasta el año 1973 ya se crearon las concentraciones de desarrollo rural. Las concentraciones para nosotros han sido pues de gran importancia, y más en este proceso de retomar otra vez la educación rural, de darle a los jóvenes las competencias en el campo para que ellos se queden allá y generen emprendimiento, generen nuevos saberes, sin olvidar nuestros saberes ancestrales, porque igual es bien que los jóvenes ahorita, pues el empoderamiento de la tecnología y todo, eso lo podemos utilizar también como herramienta, sin dejar a un lado nuestros saberes ancestrales. Hacia el año 1980 al 90, pues vimos que las dificultades en cuanto a las metodologías, a las dificultades de la asistencia de los estudiantes, se crean las metodologías flexibles. Eso es una opción para que todas las personas del campo pues puedan acceder a la educación y formarse. Hasta el 2002 que el MEM comienza el proyecto educativo rural. El proyecto educativo rural es una iniciativa de que los proyectos pedagógicos productivos vuelvan a ser espacios de aprendizaje de los estudiantes, de que todas las áreas básicas del conocimiento, español, matemáticas, sociales, se articulen con los proyectos pedagógicos productivos, porque ya el niño y el joven estamos entendiendo que aprende mucho más rápido, mucho más eficiente y más eficaz en la manera que él pueda el quehacer. El quehacer del estudiante hace que sus conocimientos o que la aplicabilidad que ellos le vean perduren a través del tiempo y no sean pérdidas como, no, yo hoy aprendí a sumar y mañana yo no me acuerdo. Entonces digamos que las prácticas pedagógicas hacen que esos conocimientos se queden en los estudiantes. Siguiente. Aquí hay dos definiciones, el principio de la educación y el mundo rural. El mundo rural necesita de la educación, pero el mundo rural no es solamente una posición geográfica. El mundo rural es un tejido económico y social, y a veces nos olvidamos de eso. Cuando hablamos del principio de la educación hay tres imágenes muy importantes, porque aparte los docentes y los educadores no solamente transfieren el conocimiento, y no solamente se debe encargar de eso. Aparte del conocimiento está el corazón, es la pasión, es cómo yo le expreso al estudiante y cómo le hago sentir que lo que yo le estoy enseñando realmente es aplicable para su vida. Y las manos es ¿para qué? Para enseñar al estudiante cómo trabajar, cómo yo puedo ayudar a mi comunidad y cómo puedo interactuar la comunidad y mis conocimientos, cómo yo puedo ayudar y empoderarlos. ¿Listo? Siguiente. El sentido de la educación. El sentido de la educación podemos decir que es dar respuesta al desarrollo personal, local y regional. Y muchos dirán, bueno, ¿y eso qué es? Porque a veces nosotros sabemos qué hacer o tenemos los objetivos, que eso lo tenemos planteado desde 1930. Sabemos qué debemos hacer, cómo trabajarlo. Eso creemos, que sabemos cómo lo trabajamos, pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo actualmente? Los índices sintéticos de calidad no muy buenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que estamos utilizando una buena metodología? ¿Será que estamos teniendo en cuenta lo que decía el doctor Edinson? ¿Será que estamos teniendo en cuenta de dónde vienen estos estudiantes? ¿Será que la metodología que yo estoy aplicando en el aula es adecuada? Entonces es una manera de nosotros pensar, ¿realmente yo le estoy dando una calidad a mis estudiantes? Ellos llegan a las 8 de la mañana, de pronto de unas zonas bastante lejanas, caminando, y ellos lo que esperan es adquirir un conocimiento, algo que les ayude para salir adelante. Y nosotros como docentes
o bueno, en el caso de ustedes, porque pues no he sido, pues en este momento no ejerzo la docencia ni nada de eso, pero es como persona, es el ser. ¿Cuánto pensamos en el ser? ¿Cómo lo hacemos? La idea es disminuir las brechas socioeconómicas entre poblaciones. Garantizar la permanencia, cobertura y equidad en los procesos académicos. Cuando hablamos de permanencia, cobertura y equidad, también el doctor Tigreros hablaba de, a veces nosotros nos educamos en la ciudad y somos formados en la ciudad, y a veces como profesionales decimos, no, yo en este momento no tengo trabajo y mi único escampadero es ir a ejercer la docencia. Pero entonces ahí está primando que mi bien particular sobre el bien común, o por lo menos si yo lo hago, ¿será que lo estoy haciendo de la pasión o de la misma manera que ellos esperarían recibir el conocimiento? Desarrollar una educación intercultural que permita construir identidades territoriales y culturales diferenciadas. Potencializar las particularidades de las poblaciones rurales en tanto al enfoque regional y productivo. A veces solamente nos limitamos a trabajar con el aula de clase o con la institución educativa. De pronto podemos trabajar en comunidad. ¿Quién dice que no, que un padre de familia pueda ser de gran apoyo? O trabajar entre las áreas. ¿Quién dice que no puedo trabajar con el docente del área técnica en conjunto con el docente del área básica? Es un trabajo conjunto y es un trabajo comunitario, es un trabajo entre los diferentes docentes de la institución educativa. ¿En pro de qué? Porque a la final lo que importan son los estudiantes, es las personas que van a salir a un mundo y lo mínimo que necesitan es las competencias y los saberes. Siguiente. Retos de la educación. Primero es el sentido de vida. El sentido de vida es ni tanto de pertenencia, que también lo necesitamos, ese es el sentido de vida. Entonces cuando nosotros solamente con el concepto de ruralidad siempre nos imaginamos, no, rural es una categoría marginal, es una población vulnerable, es sinónimo de atraso. Cuando nosotros cambiemos ese concepto de ruralidad, vamos a revalorizar el campo. Cuando revalorizamos el campo, vamos a entender que la familia es el primer promotor del empleo. ¿Por qué? Porque con ellos podemos trabajar en pro de un emprendimiento y vamos a obtener un potencial de competitividad no solo para la institución educativa, sino para nuestra comunidad. ¿Y quién dice que no? Que también podamos ayudar a distintas familias que están en nuestra zona. La segunda es una propuesta educativa que nunca podemos olvidar los saberes ancestrales. Es que recoja todas las dimensiones de la vida rural donde se incorporen saberes, prácticas de reconocimiento e identidad de nuestra población rural. Tenemos que, cuando llegamos a la institución educativa, debemos de conocer lo mínimo, sí está ubicada en la zona norte, centro y sur, pero más allá, ¿cuál es su vocación? ¿Qué es lo que ellos quieren? A veces no trabajamos en comunidad y a veces podemos aprender tantas cosas, a veces simplemente nos vamos por un lineamiento, no, es que yo quiero ser, ejemplo, vocación o tener vocación o especialidad agropecuaria. Pero ¿qué dice mi comunidad? Mi comunidad no le interesa eso, quiere sistemas o contaduría. Entonces, ¿por qué no nos alineamos? ¿Por qué no trabajamos en conjunto? Sería mucho más sencillo, sería más práctico, sería, sí, más eficiente. ¿Listo? El trabajo en comunidad es muy importante. Y de ahí crear una política rural pertinente, donde dé cabida a un modelo educativo para ciudadanos rurales y no cosmopolita, que sea flexible. El currículo para el aprendizaje significativo y la participación ciudadana. Como les decía, la participación ciudadana es muy importante para tomar decisiones. Y este mensaje, la educación debe dar sentido a la vida y ayude a valorarnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando entendemos qué necesita nuestro prójimo, qué necesita nuestro estudiante, qué necesita nuestro hermano, ahí comprendemos el valor
que es el trabajar en comunidad y valorarnos y darle sentido a la vida. Siguiente. El reto de la educación rural, aparte, el docente rural, aparte de ser motor de transferencia del conocimiento, también debe ser promotor del desarrollo integral de las personas y las comunidades. Como les decía ahorita, no solamente es cabeza, corazón y manos. Y el docente debe entender que la escuela es el segundo hogar de los niños. Es donde permanecen muchísimo más tiempo. A veces en la familia, por cuestiones de los padres, no tienen el tiempo, se refugian más en la escuela. Entonces, eso hace que nosotros debemos dar una educación con calidad, pertinencia, eficacia y tratar de formar integralmente a los niños futuros ciudadanos y digamos de buenos ciudadanos. Que posea sentido de pertenencia, persista en la economía campesina, debe haber un trabajo escuela-comunidad, donde los conocimientos sean transferidos a la comunidad. Eso no podemos trabajar solos, es muy complicado y además no sería el ideal ni lo misional. Lo misional es nosotros estamos aquí en una región y tenemos que ayudar a nuestra comunidad a que salga adelante. Ciudadano que queremos formar, como lo decía el doctor Tigreros, ahorita lo fundamental es tratemos de vivir en paz, convivamos en paz, respetemos la diversidad y la pluralidad, transformador de lo positivo del entorno social, económico, cultural y ambiental y generar capacidades para el desarrollo. Y eso conjuntamente vivimos dignamente. Siguiente. Aquí hay 6 estrategias para disminuir las brechas sociales. Entre ellas, nosotros desde la Secretaría de Educación pues trabajamos en pro de una mejor calidad educativa. Sabemos que a veces son hay muchas cosas que no podemos controlarla y por más de que nosotros queramos a veces es muy difícil, pero eso no significa que dejemos de hacerlo. Entonces es un mensaje para ustedes, a veces sí las situaciones son complicadas, toca que viajar y todo, pero entonces evaluémonos, eso es lo que yo quería, estudié docencia, eso es algo. ¿Será que eso es lo misional de un docente? ¿Será que es que me da pereza? Entonces ahí es donde tenemos que replantear el objetivo del por qué estudié docencia. Docencia es transmitirle al estudiante, aparte de los conocimientos, también de corazón. Entonces está el desarrollo con enfoque territorial, inclusión social de enfoque de derechos, inclusión productiva, ruralidad competitiva, sostenibilidad ambiental. Esos 3 componentes, lo que es sostenibilidad ambiental, ruralidad competitiva e inclusión productiva, la estamos trabajando a través de los cultivos biofortificados, muchos de ustedes los conocen. La idea también es que ante generar bienestar y seguridad alimentaria. Entonces todo va eso de la mano a los objetivos del milenio. Entonces los invito también a ustedes para que creemos estrategias dentro de nuestra institución educativa para de cierta manera aportar a todas estas brechas sociales que nosotros tenemos, no solamente en la nación, sino también en nuestra comunidad, en nuestra región. Siguiente. Una pequeña reflexión. Existen muchas necesidades que no se podrán suplir por completo, sin embargo, y considerando los elementos constitutivos de la educación rural, los objetivos, los propósitos y analizando asimismo sus resultados, es necesario replantearnos qué estrategias desde lo individual y lo colectivo se requiere para lograr los desafíos de la educación rural. Primero, estas son 5 preguntitas que llevémonos a la casa, a la escuela y pensemos acerca de ellas. Primero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer con los recursos que disponemos? ¿Qué docente se necesita para la educación rural? ¿Será que prima los intereses personales sobre los colectivos? ¿Será que es necesario sentarnos y replantear nuestra misión como docente? Como docente y comunidad educativa, ¿qué aspectos debo transformar para fortalecer la institución educativa?
Muchísimas gracias, es algo corto, con mucho cariño. Los voy a dejar con el video, ¿no es cierto? Es un video, es de un trabajo en equipo de Secretaría de Educación y espero que se lo disfruten.